Buenas tardes, nos encontramos una tarde más en el programa Andar y Contar. Hoy nos acompaña en nuestro programa María García López, una almeriense que desde hace un año dirige la editorial Elisia, fundada por ella misma. María se formó en Historia del Arte en Granada y posteriormente en Creación y Diseño Digital en Barcelona. Al acabar sus estudios pensó que su futuro estaría dentro del diseño de aplicaciones. Sin embargo, la vida le ha llevado por otros derroteros. Antes de comenzar el proyecto en el que se ha embarcado ahora, trabajó en varias empresas en el departamento de marketing. Después entró en el mundo editorial por sorpresa y sin planearlo, pasando por diferentes departamentos, lo que le proporcionó una visión global de esta profesión. En abril de 2025, hace ya un año, se lanzó a la aventura de ser autónoma y creó la editorial Elisia. Desde entonces, la editorial ha publicado 12 libros y ya tienen 4 autores con presentaciones para el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, en Sant Jordi en Barcelona y San Jorge en Zaragoza. Actualmente, y en sus propias palabras, trabaja sin parar en la edición de nuevos libros que están en proceso de publicarse. Buenas tardes, María. Muy buenas tardes. Felicidades por este proyecto tan ilusionante. Muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo se formó en tu cabeza, cómo se empezó a formar la idea de crear tu propia editorial? Pues, a ver, yo realmente, yo y mis compañeros, cuando veíamos que queríamos dedicarle más tiempo a un libro y era un poco complicado, fantaseábamos con estar por nuestra cuenta. Y esa fantasía pues me ha llevado a crear la editorial, que una noche estaba con mi pareja, nos íbamos a acostar y me giré y lo miré y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no pruebo? O sea, ¿por qué no? Y me dijo, prueba, adelante. ¿Y aquí estás? Y aquí estoy. Pues muy bien. ¿Qué satisfacciones te ha aportado el lanzamiento de tu propia editorial? Pues muchísimo. Para empezar, me gusta mucho el contacto con la gente y el poder trabajar mucho más a fondo con los autores, el tener esa conexión con ellos, todo mucho más personal. Para mí es muy enriquecedor, ya no solo por conocer las historias que ellos nos comparten, sino también para verlos cómo evolucionan, porque la mayoría de las veces que publicamos autores que están comenzando, que son autores noveles. Entonces ves cómo dan sus primeros pasos, cuando reciben los libros, cuando comienzan con las firmas, cuando ven que se van vendiendo las cosas, cómo vamos, vamos de la mano y la editorial va creciendo y va creciendo junto a ellos. Entonces eso es muy, muy, muy bonito. ¿Cómo surge el nombre de Elisia para la editorial? Pues dándole muchísimas vueltas, porque estaba completamente en blanco y aunque tenía ya todo listo para empezar, pues no sabía qué hacer. Entonces, hablando con una de mis mejores amigas, Carmen, me dijo que por qué no intentábamos buscar un nombre que fuese clásico y tirar un poco de la mitología. Entonces estuve pensando y claro, di con los campos elíseos, que al final es el paraíso, las plantas, la cultura, y creo que encaja mucho con una editorial, vamos, que yo me veo en el jardín de las delicias leyendo y pasando un rato muy agradable. En la página web de la editorial precisamente destacan la ilusión de esta pequeña editorial que ha nacido, que está recién nacida, es pequeñita, pero con la ilusión, destacan la ilusión sobre todo. ¿Qué diferencia a la editorial Elisia de otras editoriales? Pues yo creo que es quizás la diferencia entre las grandes editoriales y las pequeñas editoriales, que son ese trato cercano, ese acompañamiento, esa cosa de que el libro ya no es solo un libro de un autor, no es solo un número, es una persona que está acompañando, creo que esa ilusión de verlos crecer es lo que nos acompaña. ¿Verdad? Efectivamente, eso de cuando trabajas en una editorial más grande es súper difícil porque al final son muchos autores, llevan mucha carga de trabajo y además en España se están publicando muchos estudios, ya se están empezando a ver números de que se publican muchísimos libros, muchísimos más de los que se leen. Entonces, ¿qué están haciendo como respuesta a las grandes editoriales? Ellos estiman que tienen un porcentaje de libros que van a conseguir el éxito, entonces en vez de centrarse un poco en la calidad y en la promoción, lo que hacen es publicar mucha más cantidad de libros. Lo que hace también es tener ellos muchísimo más trabajo y que todo sea una locura. Entonces creo que la solución es parar un poco y darle el tiempo y el amor que se merece cada libro.
que por eso, fíjate las portadas, fijaos las portadas que son muy cuidadas, son ediciones muy cuidadas. Y de hecho, vosotros sí que mencionáis que os interesa mucho publicar cosas de calidad, productos, Sí. o sea, libros que sean de calidad. En ese sentido, también creo recordar que abarcáis la autoedición. Sí. ¿Cuáles son las actividades principales de la editorial Elisia? Pues a ver, nosotros trabajamos de dos maneras. Tenemos la autoedición acompañada, es como la llamamos, y también la edición tradicional, la de siempre. Nosotros en este enero, y a todos los eneros, hacemos la recepción de los manuscritos y elegimos. Ahora, en ese momento cogemos la agenda para publicarlos poco a poco a lo largo del año. ¿Qué pasa? Que nos siguen entrando libros y libros que nos interesan, pero al final somos una editorial muy pequeñita, entonces no podemos publicar todo lo que nos gustaría porque económicamente todavía no somos capaces de llevarlo a cabo. Entonces surgió la idea de dar esta oportunidad por medio de la autoedición. Pero ¿qué pasa? No queremos publicarlo todo de verdad, porque es un caos. Entonces pasamos por un proceso de selección igual, y nos llegan muchas obras que le decimos que no, pero también nos llegan obras que le vemos potencial, entonces le damos feedback, incluso lo derivamos a trabajar con nuestra correctora para que ese libro con tanto potencial pueda llegar a ser una obra completamente redonda. Porque ¿cuántas personas sois en el equipo? Pues a ver, en el equipo ahora mismo estoy yo, está Claudia, mi becaria, que es un encanto y me ayuda mucho con las redes sociales, y está también la correctora, ¿vale? Que la correctora es una correctora externa, pero que me ayuda muchísimo, y sin ella pues no sería capaz de hacer todas estas cosas. ¿Y la editorial se encarga también de hacer la distribución? Sí, trabajamos la distribución tanto de los libros físicos como impresión bajo demanda, libros físicos nacionales e impresión bajo demanda nacional e internacional. O sea que estáis llegando también a otros países, ¿no? Sí, sobre todo Latinoamérica. Bueno, tu editorial se hace cargo también de poner el libro en librerías y plataformas online. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Pues una vez que han salido los libros de imprenta, simplemente contactamos con los distribuidores que tienen sus propias plataformas, y nada, en el caso de los libros físicos preparamos un paquetito para Granada, que es donde está la distribuidora Z con la que trabajamos, y en el caso de los libros de impresión bajo demanda, ¿vale? Son libros que se imprimen, pero no tiene por qué salir de la imprenta con la que nosotros trabajamos. Eso está muy guay porque la distribuidora con la que trabajamos tiene contactos con imprentas en diferentes partes del mundo, y nosotros lo que hacemos es subirle los archivos, y cualquier persona pues tiene su libro físico en cualquier parte pues, de Latinoamérica y España. Y habéis publicado ya 12 libros, ¿y cuántos tenéis previsto publicar para este año? Pues me van bailando números. Tenemos 2 que están en diseño ahora mismo. Tenemos dos para entrar en corrección. Y ahora mismo eso, tenemos 4 libros en proceso y esperamos publicar unos cuantos más a lo largo del año. Has mencionado antes que en enero hacéis la recepción, o sea, ¿hay un momento del año que sea más propicio para enviar los manuscritos? Sí, a lo largo de enero, a lo largo de todo el mes de enero, porque el año pasado, empezamos en abril y entonces fue cuando recibimos uno de los manuscritos y hicimos nuestro primer contrato de edición tradicional, pero es cierto que es imposible estar llevándolo todo a la misma vez, así que pensé que la mejor forma de hacerlo y organizarlo era recibiendo todos los manuscritos a lo largo del mes de enero. A lo largo del mes de febrero los leemos, los seleccionamos y ya nos ponemos en contacto con cada autor. Muy bien. ¿Tenéis preferencia por algún género en concreto? Pues la verdad es que no.
pero tengo muchísimas ganas de publicar uno de fantasía porque me encanta la fantasía y al final no hemos conseguido ningún libro que encaje con lo que estamos buscando. De momento, ¿qué género habéis publicado? ¿Qué tipo de novela habéis publicado? La mayoría hemos publicado narrativa. Aquí, por ejemplo, tenemos No soy perfecta, narrativa moderna de la historia de cualquier mujer que va hasta arriba. Tenemos novela negra, Ecos del último disparo. Tenemos también Sin sentido, que es otra novela súper íntima, de una persona, de una chica que va perdiendo los sentidos y va viviendo a través de las experiencias de los demás. Y luego pues tenemos, por ejemplo, 50 historias de nuestra banda sonora, que a mí es un libro que me gusta recomendarlo para gente que no está habituada a leer, porque al final son pequeñas crónicas. Es de nuestro querido Ángel Oliva, que es un encanto de señor. Él está jubilado y tenía un segundo trabajo que era en la radio de su pueblo. Entonces él ponía música y al final, pues con todas las historias de pequeñas canciones, ha hecho su libro y me gusta mucho recomendarlo para gente que no está muy habituada a la lectura, porque son capítulos muy cortitos y muy curiosos, pues sobre canciones con las que hemos crecido. Muy interesante, muy interesante. Sí. ¿Los libros que publicáis están orientados a una franja de edad determinada o publicáis libros para todas las edades? ¿O tenéis intención de publicar para todas las edades? Tenemos intención de publicar para todas las edades. Es cierto que ahora mismo, se me había olvidado contar con uno, tenemos un libro que estamos trabajando con él, un libro infantil ilustrado. Lo único que es un poquito complicado ese mundo, nos llevará un poquito de tiempo por el tema de las ilustraciones. ¿Y puedes hablarme de proyectos que tengáis previsto lanzar próximamente? Pues sí. Sí, uno de los proyectos que vamos a lanzar a lo largo del año, que vamos a empezarlo ya yo estimo que para verano, es con Mabela Ruiz Gallardón, que ella es escritora, y ya el año pasado contactó con nosotros y quiso esperarse a la selección en enero, porque había pasado por varias editoriales y quería trabajar con una pequeñita que le diéramos pues ese amor que le damos a los libros. Y nada, es una novela que no va a ser muy larga, también narrativa. Y tenemos pues muchas ganas de que salga a la luz y saldrá pues para el verano. ¿Y qué papel juegan las redes sociales en la promoción de la editorial y en la oportunidad de dar a conocer todo lo que hacéis? Ya no solo hemos publicado este libro, sino todo lo que se hace cada día, cómo vaya evolucionando, cómo vaya avanzando en este camino de abriros paso en el mundo editorial. Pues las redes sociales creo que es una forma de democratizar la publicidad. Entonces, es muy útil para nosotros el poder llegar directamente a los lectores. Nosotros lo que pretendemos con nuestras redes sociales es conseguir un grupo de seguidores que confíen en nosotros, que les gusten los libros que publiquemos y crear comunidad, crear nuestra propia comunidad lectora. Para ello, porque ya claro, llevamos muy poquito y tampoco tenemos tantísimos libros publicados todavía, estamos pues teniendo muchos lazos a colaborar con microinfluencers que están leyéndose nuestros libros. Estamos esperando todavía las primeras reseñas de varios de ellos y nos gusta mucho. La verdad es que nos sentimos muy acogidos porque mucha gente se ha puesto directamente al poco de abrir en contacto con nosotros para comenzar a leerse nuestros libros, y ya han empezado a recibirlos y la verdad es que recibimos mucho amor y mucho apoyo por parte de la comunidad lectora, la verdad. Luego, algo que está ahora mismo muy candente es el tema de la inteligencia artificial y la posibilidad de crear libros a través de inteligencia artificial. ¿Qué opinas y si has tenido alguna experiencia sobre este tema de detectar que algo se haya podido hacer con inteligencia artificial? O... Pues sí,
Sí. A ver, hemos tenido una experiencia un poco desagradable. A ver, para mí la inteligencia artificial es una herramienta. Una herramienta es muy útil. Yo, por ejemplo, la uso para ayudarme a redactar mejor los correos porque soy un batiburrillo de ideas que me vienen a la cabeza y para ayudarme a que se me entienda mejor muchas veces lo paso por la IA. Pero a la hora de escribir un libro pueden engañarnos, todavía pueden engañarnos. No existe nada que lo pueda detectar al 100%, pero me da un poco de vergüenza que no la cuelen. Y como digo, que no ha pasado y hemos tenido que echar para atrás un libro que nos gustaba mucho, un libro de fantasía, porque hemos detectado patrones que no concuerdan con escritura orgánica, por así decirlo. Eso ha pasado en este mes de febrero, ¿vale? Cuando estábamos recibiendo manuscritos y a la misma vez estábamos corrigiendo otro que ya se le había ofrecido un contrato de edición tradicional. En ese momento nuestra correctora, Raquel, que es un amor, me dijo: hay algo que no me cuadra, hay algo que no me cuadraba en el libro, no sé por qué, había algo que no me cuadraba, lo he ido apuntando para verlo en la corrección de estilo con la autora y tal, y no le cuadró hasta que llegó este segundo libro para la selección de los libros de edición tradicional y vimos que repetían unos patrones que eran imposibles si no venía del mismo autor. Entonces, viendo que son dos personas completamente diferentes, que son temáticas diferentes, pero que repiten estructuras de frases, formas de narrar completamente iguales, nos dimos cuenta que era exactamente la misma forma de escribir, la misma grandilocuencia, el mismo uso de algunas palabras en concreto. Así que, pues nada, tuvimos que rechazar los libros porque a mí me daría vergüenza tener que defender un libro que no lleva el trabajo que lleva el resto de los libros con los que estamos trabajando. Claro, es que como la inteligencia artificial es algo que está ahora empezando a despuntar, todavía a lo mejor no existen los mecanismos para detectarla de una manera más directa, más clara, pero bueno, la verdad es que habéis sido hábiles al detectar esas dos semejanzas y habéis podido detectar a tiempo. Gracias a Raquel, que al final su ojo profesional y el verla, pues ya yo como lectora a mí se me escaparía completamente, pero ella ve ya la estructura, la forma de expresarse, el estilo, y fue la que lo detectó todo. Sí, qué pasada. Bueno, pues según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España de 2025, ha habido un aumento del hábito lector en nuestro país. Aún así, en España se sigue leyendo poco en comparación con otros países de Europa como Dinamarca, Noruega o Suiza. ¿A qué crees que se debe esa diferencia? Pues a ver, en España nunca hemos tenido un hábito lector importante, creo yo. De hecho, creo que la buena noticia es que se ha ido aumentando ese hábito, y creo que eso tiene mucho que ver con las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones leen un poquito más, sobre todo las chicas y las chicas jóvenes. De hecho, mi sobrina Cayetana lee muchísimo, y yo creo que igual hasta más que yo. A pesar de las nuevas tecnologías que los tienen tan entretenidos con los móviles, los ordenadores, ¿tú crees que las nuevas generaciones están cogiendo el mando de la lectura, el hábito de la lectura? Sí, más las chicas. Yo lo que veo, a nivel muy pequeño, no he hecho ningún estudio a grandes rasgos, pero creo que las chicas jóvenes están leyendo mucho más que a otras generaciones, y más que los chicos. A mí me ha llamado la atención que justo Dinamarca, Noruega o Suiza, que son países de Centro Europa, o más bien del norte de Europa, son países donde se lee más. ¿Crees que el hecho de que en España tengamos este buen clima, afecta a la hora de elegir leer o realizar otra actividad? ¿Crees que el clima nos puede afectar a la hora de tener ese hábito? Totalmente. A ver, si bien es cierto que yo he crecido con el ejemplo de mi madre tomando el sol en la playa con un libro, que al final nosotros enseñamos a través de cómo nosotros actuamos. Claro. Si queremos al final que nuestros hijos tengan hábitos de lectura, los primeros que tenemos que leer somos nosotros. Y sí es cierto
que en otros países igual pues por la cultura y por el clima y también por las horas de trabajo, cómo se distribuyen, tienen más horas de estar en casa al final. En Suiza, por ejemplo, se cena a las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde. Entonces te quedan muchas horas en casa, muchas horas que hace frío fuera, que al final hay que llenarlas con ocio. Y creo que el tener los trabajos que te permiten trabajar todo de seguido y encontrarte con más horas libres, pues también eso te ayuda a incluso llevar una vida mucho más saludable, porque puedes ir al gimnasio, tienes tiempo de leer, puedes hacer diferentes cosas. Eso es verdad, el hecho de tener diferentes horarios a los que podamos tener aquí, eso también influye. Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué crees que hace que una persona se enganche a un libro? ¿Cuál es el ingrediente necesario? Pues creo que esa es la pregunta del millón, porque creo que cambia dependiendo de la persona, ¿vale? Yo creo que muchas veces los niños se aburren cuando les mandan por obligación lecturas en los colegios. Hay lecturas que son muy buenas y son tremendamente aburridas, y hay lecturas que siendo tremendamente aburridas a una persona le puede gustar. Yo recuerdo leerme El Lazarillo de Tormes, que es así, y costarme sangre y sudor. Entonces creo que si la gente no lee más es porque no encuentra exactamente el género, el estilo o el libro que le convenza de que la lectura mola. Y la lectura mola porque si no tendríamos series en Netflix, porque casi todo viene adaptado de libros. Es verdad, hay muchísimas adaptaciones con mucho éxito que proceden de libros, efectivamente. Bueno, y si una persona nos está viendo ahora mismo y está pensando en publicar un libro con vosotros, ¿qué paso tiene que dar? Mandarnos un correo electrónico. También por la página web tenemos un formulario para que puedan mandarnos también el manuscrito. Una vez que recibís vosotros el manuscrito, os ponéis en contacto con la persona, primero lo leéis. Primero lo leemos. Ahora, después de la experiencia que te he contado, lo pasamos también por un filtro a ver si detectamos escritura generada. Y luego ya nos ponemos en contacto con ellos. Le explicamos por qué nos ha gustado, por qué no nos ha gustado, si nos gusta muchísimo, cuáles son los siguientes pasos para publicarlo, y si creemos que tiene potencial, pues le damos los tips que creemos que son necesarios para que esté el libro perfecto. Pues María, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y conocer a fondo la labor que en esta editorial con acento almeriense, la editorial Elisia. Y una última cosa. Sí. Todas las semanas me gusta recomendar un libro. Entonces esta semana quiero que el libro que recomendemos las dos, sea un libro de la editorial Elisia. Así que elige el que consideres y lo pones frente a la pantalla. Esto es un poco duro, pero esto es como elegir entre un hijo u otro. ¿Vale? Y más tú que lo has ido formando, o sea, has ido viendo cómo se creaba cada uno de ellos. Claro. A ver, bueno, vamos a recomendar porque es el que acaba de salir, básicamente. ¿Qué se llama? Ecos del último disparo. Ecos del último disparo. Una novela negra, policíaca y muy entretenida, y tendrá segunda parte. Por ahora no sabemos si está tercera. ¿Y su autor es? Michael Sanfer. Muy bien. Como es el seudónimo, tenía que leerlo. Iba a decir su nombre real. Pues muy bien. Como podéis ver, son libros de una edición muy cuidada, muy bonito. Así que animaos y leer este libro. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.